Mucha interferencia. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas mañanas, buenas noches donde estén. Espero estén bien. Les saluda Jonathan Díaz de Filosofía PC Móvil, docente también de la Institución Politécnico Industrial Nueva Colombia. Espero estén bien. Hoy vamos a ver la segunda parte del tema que estuvimos viendo ayer. Entonces, rápidamente, ¿qué vimos ayer? Vimos lo que fue la estructura de búsqueda, ¿sí? De estructura de descarga con respecto a la instalación de sistema operativo en dispositivos móviles. Hoy ya vamos a ver la segunda parte, que es lo que habíamos dicho que venía combinado, y es toda la parte de identificación de un dispositivo, ¿sí? Quiero que estén muy atentos, vamos a ver aquí unas partes muy importantes. Es una estructura que yo les digo que siempre la apliquen cuando vayan a hacer una reparación por software o por hardware, ¿sí? Se trata de identificar muy bien el dispositivo. Entonces, voy a darles aquí para compartir pantalla y iniciamos con la materia. ¿Listo? Quiero que me confirmen por el chat si me están escuchando bien. Uno, dos, si están viendo mi pantalla. Profe, pues Sí, señora, ahí se ve. Perfecto. Listo. Saludos a todos ahí. Iván, a Molina, a Álvaro, a Víctor, a Emanuel, a Alexis. Saludos para todos. Desde aquí, desde Colombia, con un fuerte abrazo. Entonces, ¿hoy qué vamos a ver? Entonces vamos a ver lo que es toda la identificación de un dispositivo. El tema que teníamos programado se llama modos, pero dentro de los modos yo les voy a explicar una estructura que yo quiero que ustedes la tengan presente para que la empiecen a aplicar en cada una de sus reparaciones. La idea es que esta estructura ustedes la vuelvan tan importante y tan temática que ustedes lo hagan cuando van a reparar cualquier dispositivo. Es parte de la organización de la reparación. ¿Listo? Entonces, voy a mostrarles acá lo que estuvimos viendo ayer, ¿cierto? Entonces, ayer estuvimos viendo todo lo que fue la introducción al dispositivo, ¿cierto? Las marcas, qué nos brinda una marca, qué beneficios podemos tener de la marca. Eh, Estructuras de búsqueda, ¿cierto? Vimos toda la estructura de búsqueda y de ahí bajamos a la estructura de descarga. Acuérdense que estuvimos viendo que cuando hacemos una estructura de búsqueda, viene la transición y pasamos a una estructura de descarga. No se les olvide, uno, que la forma adecuada de buscar en dispositivos móviles es referencia de manufactura más proceso. Hoy van a tener un poco más claro en qué me refiero yo cuando digo referencia de manufactura, y que cuando yo hago la transición de pasar de la fuente de información a la estructura de descarga, yo entro directamente ya a un proveedor de descarga, ¿cierto? Entonces vimos proveedores de descarga, descargamos archivos, descomprimimos, miramos programas, ¿cierto? Y de ahí, cuando hacemos esa búsqueda, les estuve mostrando un poco sobre algo que llamo el punto clave número uno. Hoy lo vamos a ver un poco más a fondo. Entonces ya después de que tenemos claro qué es una estructura de búsqueda y una estructura de descarga y cómo la debo hacer, entonces hoy ya vemos la siguiente estructura que se llama identificación de un dispositivo. Cuando yo voy a trabajar cualquier dispositivo, sea por software o sea por hardware, recuerden que nosotros hablamos de que el software y el hardware son parte integral de un técnico. Entonces, yo como técnico integral en mi taller debo saber tanto de software como de hardware. Es el ideal. ¿Listo? Ya podemos mirar otras especializaciones, pero normalmente debemos saber de los dos. Entonces, cuando yo entro a recibir un equipo para reparar o de recepción algún equipo en la oficina, entonces lo que yo hago es que lo primero que identifico es qué equipo tengo. Entonces, uno, miro qué marca es, ¿cierto? Miro si puede estar en garantía, eso lo hago en la entrada del dispositivo. Yo siempre les recomiendo, sea aquí o en cualquier lado donde ustedes estén ubicados, cuando hagan una recepción de un equipo es bueno que ustedes tengan una orden de entrada, y esa orden de entrada es donde tú vas a plasmar la forma en que recibiste el dispositivo, ¿sí? Es bueno inclusive
Yo a veces les explico que cuando ustedes hacen una recepción es importante tratar de revisar todo lo más posible en ese momento del ingreso al taller, porque así de esa manera ustedes se van a librar pues, de tantas cosas que nos surgen a nosotros los técnicos. Entonces, cuando hablamos de que yo ya empiezo a identificar un dispositivo para reparar, sea por software o sea por hardware, lo primero que hago yo es identificar la referencia de manufactura o modelo. La referencia de manufactura es esa referencia única de dispositivo. Cuando nosotros hablamos de referencias, vienen dos tipos de referencias. Entonces hablamos normalmente de la referencia comercial, que es la que conocemos en el mercado, en las redes, en vallas, en comerciales, ¿cierto? Porque se llama referencia comercial, pero la referencia de manufactura es la que trae el dispositivo impresa en algún lado, sea interno o externo, ¿sí? Esta referencia de manufactura es demasiado importante cuando nosotros trabajamos inclusive más por software, que la referencia de manufactura, yo puedo tener una referencia comercial y para esa referencia comercial tener 3 tipos o 4 tipos de referencia de manufactura. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo tener, eso sucede mucho, por ejemplo, con los Samsung. Yo puedo tener un Galaxy, Samsung Galaxy A30, ¿cierto? Esa es la referencia comercial. Pero ese Samsung Galaxy A30 puede ser SMA305M, SMA305G, SMA305F. Y todas esas 4 referencias o 3 referencias de manufactura son diferentes, pero siguen siendo la misma comercial. Y cuando yo ya voy a trabajar por software, yo no puedo modificar la referencia de manufactura cuando voy a hacer una instalación de sistema operativo, si no debo tener claro todo. Bien, entonces la referencia de manufactura, ¿dónde la vamos a encontrar en un dispositivo? La referencia de manufactura la podemos encontrar, uno, acerca del dispositivo, voy a configuraciones, acerca del dispositivo, y en acerca del dispositivo miro qué referencia tengo, ¿cierto? Esa es una de las más básicas y la que más usamos para identificar un equipo. Otra puede ser en los equipos que se les puede retirar la batería, como lo tenemos acá. Entonces dice, impreso en el sticker de atrás de la batería. Entonces retiro la batería y en ese sticker viene impreso el modelo de referencia de manufactura. Otro es impreso en la tapa trasera. Entonces, en la mayoría de los equipos nuevos, miramos y viene impreso en la tapa trasera. Inclusive a veces viene impreso el email también, ¿cierto? Impreso en la bandeja de SIM card o en el porta SIM card que llamamos, ¿cierto? Ahí puede venir impreso también. Y también en algunos dispositivos, no en todos, lo vamos a encontrar en modo de recuperación o recovery que llamamos, o en modo de flasheo, ¿cierto? Ahí podemos encontrar la referencia de manufactura. Eso es vital para cualquier proceso que yo vaya a realizar. Y la segunda identificación, o sea, la segunda parte de esta primera identificación es importante tener claro el email. Nosotros aquí en Colombia como tal, es a veces un poco delito y un poco complejo la recepción de equipos reportados. ¿Qué quiere decir? Que un equipo esté reportado por robo, por hurto, por extravío, por registro, por homologación, tantos reportes que nosotros tenemos aquí en Colombia. Entonces, en ese ingreso, si yo ingreso un equipo que puede estar reportado y por X o Y razón me hicieron a mí una revisión por medio de la policía y encontraban ese equipo, pues el que va a caer con problemas soy yo que hice la recepción. Puedo liberarme un poco si tengo una orden de servicio firmada por el usuario con su cédula y certificando de que el equipo es de él. Que a veces puede pasar que yo recepcione un equipo, ¿cierto? Y al recepcionarlo, el equipo yo lo verifiqué y en ese momento el equipo estaba libre, pero de pronto el cliente duró 3 meses sin pasar, 4 meses, y durante ese tiempo lo reportaron. Pudo pasar también, ¿cierto? Entonces, eso es importante que ustedes tengan muy claro lo del email. ¿Qué verificamos del email? Uno, es importante tener en cuenta que el email es el número de identificación, DNI, podemos decir, o cédula del dispositivo. Y ese número de identificación lo vamos a utilizar con los 15 primeros dígitos, ¿cierto? Son los 15 primeros dígitos los que vamos a trabajar nosotros, ¿cierto? ¿Qué verificamos? Uno, si lo vamos a verificar internamente,
le damos un código como está acá, que se llama el asterisco numeral, 06 numeral, que creo que ya todos lo conocemos, o el que no lo conoce, ese es el código para ver el número de identificación del equipo, y con ese número de identificación del equipo, yo verifico que ese email que está interno en el celular sea coherente con el que está externo. Acuérdense que todos los dispositivos normalmente traen su email interno y externo, ¿cierto? Entonces, esa es una de las verificaciones, que el email interno coincida con el externo, ¿cierto? Segundo, la segunda es que ese email interno que tiene el equipo sea coherente con la identidad del equipo. ¿Eso dónde lo vamos a verificar? En esta página que se llama email.info. Ya vamos a ir a hacer todas estas verificaciones con algunos equipos. ¿Listo? Entonces yo entro a email.info y estando en email.info ingreso ese número de 15 dígitos y ahí me debe aparecer que la identidad de ese equipo es igual a la que tengo en mis manos en ese momento, ¿cierto? Y por último, acá para Colombia, no sé si en otros países los hay, si los hay, les encargo que me dejen páginas escritas por el chat para tenerlas, para saber, es que tenemos una tercera página y es donde verificamos si el equipo tiene reporte aquí en Colombia. ¿Cómo lo verificamos? En el email www.emailcolombia.com.co. Cuando yo ingreso el número de email en esta página, y ahí me verifica si el equipo tiene algún reporte aquí en Colombia, como les decía, por robo, por extravío, por pérdida, por homologación, por registro, por cualquier cantidad de reportes que hay aquí en Colombia, ¿cierto? Esa es la primera parte de la identificación del equipo. Entonces ya vamos a ir a hacer una identificación básica en dos celulares, ya les voy a mostrar. Y después pasamos a la segunda identificación, que la segunda identificación que hacemos de un equipo, ¿cierto? Ya después de mirar la referencia de manufactura y email, viene algo que se llama los modos universales de reparación y conexión. Esto yo lo llamo universales porque son 4 modos principales que son los básicos que todo equipo tiene. Todo dispositivo tiene, inclusive si miramos los iPhone también tienen los mismos modos de conexión y reparación, que son modo de depuración USB, modo normal, modo de recuperación llamado recovery o recovery y modo de flasheo que en algunos casos le llaman descarga. ¿Sí? Ya vamos a darnos cuenta que estos modos están en cada uno de los dispositivos y al estar en cada uno de los dispositivos, ellos tienen diferentes nombres y formas de ingreso. Bien, entonces, vamos a dar una definición muy rápida de los modos y ahí empezamos a hacer esa identificación. Cuando hablamos del modo de depuración USB, este es un modo que yo lo encuentro en el equipo, normalmente no viene activo. El equipo cuando nosotros tenemos en funcionamiento normal es el modo normal, que es en el que utilizamos el equipo. En otros casos se le llama modo usuario, ¿cierto? Y ese modo usuario es en el que utilizamos el equipo normalmente, que es su Android, que sus aplicaciones, que cámara, Wi-Fi, chat, ¿cierto? Ese es el modo normal. Dentro de este modo podemos activar ese modo de depuración USB y este modo de depuración USB lo vamos a encontrar al habilitar unas opciones que se llaman opciones de desarrollador. Estas opciones de desarrollador, como su nombre lo dice, nos permiten desarrollar tanto en el equipo como en comunicación con el computador. Entonces, cuando yo activo estas opciones de desarrollador, que es ir al número de compilación, que es el más común, ir acerca del dispositivo, número de compilación que estuvimos mirando ayer, ¿se acuerdan? Que es donde identificamos el sistema operativo instalado. Le damos 7 veces y él dice, ya eres un desarrollador o has activado las opciones de desarrollador. Cuando activas las opciones de desarrollador, vas a volver a la parte de configuraciones y vas a encontrar las opciones de desarrollador. Esas opciones de desarrollador tienen una gran cantidad de opciones. Dentro de una de esas vamos a poder activar el modo de depuración USB. Y como su nombre también lo dice, ¿para qué nos sirve este modo? Este modo nos sirve para depurar. Depurar o desarrollar. Yo le digo que es el modo de conexión de transferencia de datos bilateral sin restricción. Yo ya cuando activo la depuración y la permito, yo ya puedo tener transferencia de información sin ninguna restricción. Ese es el modo de depuración USB.
Ahora, modo de recuperación o recovery. Este es un modo que también lo llaman modo de emergencia. Ya vamos a ingresar al modo también en algunos equipos. Y este modo lo utilizamos para recuperar el sistema operativo. Entonces, en la gran mayoría de los Android está en una de las particiones del equipo y yo ingreso haciendo una combinación de teclas antes de iniciar el sistema operativo, ¿cierto? Entonces yo les digo y lo comparo como cuando ustedes están en un concierto, ¿cierto? Y ven allá al artista, que es el sistema operativo, y yo estoy aquí en el asiento, entonces estoy en el recovery. Yo cuando estoy en recovery, que es antes de iniciar el sistema operativo, yo puedo hacer recuperación de ese sistema operativo por medio de este modo. Entonces es un modo oculto con interfaz semigráfica, que es una interfaz semigráfica, fondo negro, letras de colores, y por este modo hay unas opciones de recuperación. Ya vamos a verlas también, ¿cierto? Modo de recuperación. Y por último tenemos el modo de flasheo, que normalmente es el modo de instalación del sistema operativo. También nos sirve para hacer algunos otros procesos, pero en este modo es exclusivamente para la transferencia o manipulación de particiones del equipo, ¿cierto? Transferencia de datos o instalación realmente del sistema operativo desde cero. ¿Listo? Bien. Ya teniendo esto claro, más o menos los modos que tenemos en los dispositivos y qué es la referencia de manufactura y el email, entonces vamos a hacer una identificación del equipo, ¿cierto? Vamos a empezar a hacer identificación. Ya vamos a empezar a combinar lo que vimos ayer, que es la estructura de búsqueda y descarga, con la identificación del dispositivo. Por eso que ayer cuando yo voy a hacer una búsqueda, yo debo tener muy clara la referencia de manufactura para poder hacer la búsqueda con respecto al proceso que yo vaya a realizar, ¿cierto? Listo, entonces voy a activarles acá un poquito la cámara y vamos a ver algunos ingresos de algunos dispositivos a los modos y las identificaciones, ¿cierto? Entonces, denme un segundo acá, activo la cámara. Entonces aquí vamos a empezar aquí con un Samsung, un dispositivo Samsung que tengo acá. Los que estuvimos viendo ayer. Listo, entonces tengo aquí este dispositivo Samsung, ¿cierto? Tratar de sacarlo lo que más se pueda. Entonces vamos a identificar lo primero que es la referencia de manufactura. En la referencia de manufactura, yo prendo el dispositivo, ¿cierto? Me voy a configuraciones o ajustes y en configuraciones o ajustes me voy a donde dice acerca del teléfono y acá me aparece número de modelo. Entonces si ustedes ven, voy a tratar de agrandar eso para que se vea un poco más claro. Dice SMG570M, ¿cierto? Entonces aquí ya identifiqué la referencia de manufactura y aquí también me está mostrando el número de email del dispositivo. ¿Sí se dan cuenta? Pues en acerca del dispositivo me puedo encontrar el número de email. Ya tengo aquí la referencia de manufactura que es un SMG570M. SMG570M, ¿cierto? Y número de email. Listo. ¿Dónde más puedo yo verificar el email? Entonces me voy aquí afuera, me voy a llamar y en llamar pongo aquí asterisco, numeral,
06 numeral, ¿cierto? Y me aparece el número de email también. Ese es el número de email que llamamos número de email interno. Este número de email pues debería ser coherente con el que en este caso de este dispositivo vendría acá impreso en la tapa trasera. Aquí en la tapa trasera, vamos a ver si se alcanza a ver algo por ahí. Bueno, ahí se alcanza a ver la referencia de manufactura también, que es un SM de 570 y más o menos el email, ¿cierto? Debería ser coherente. Entonces, ya hacemos las verificaciones. Hagamos una verificación de este equipo interno. Entonces, aquí yo voy a ir entonces ahora sí a verificar que este número de email que tengo acá sea coherente con la identidad del equipo, ¿cierto? Entonces me voy aquí a la página, abro una página que se llama email.info, ¿cierto? Email.info, email.info, listo, aquí me cargo la página, ¿cierto? Y voy a anotar ese número de email, entonces me dice que es 354, digo 356, 416, 020, 171, 003. Ay, bueno, 356, 416, 020, 171, 003. Y le doy acá, soy un humano, verifico, y le doy chequear. Cuando chequea, entonces me debe aparecer aquí en la identidad que tengo un J5 Prime. Ya vamos a mirar. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, miren esto. Este email que yo tengo ingreso en este equipo es el interno. Cuando yo miro la identidad, ¿qué me aparece en la identidad? Que este equipo no es un email coherente con el dispositivo. O sea que si yo hago una recepción de este equipo, ya sé que aquí ya puedo empezar a tener algunos inconvenientes cuando haga algún proceso, ¿cierto? ¿Qué pasó? De pronto le hicieron alguna modificación ya del email del equipo, porque aquí me aparece que este modelo o este email es coherente con un Nokia N82. ¿Sí se dan cuenta? Entonces aquí ya hay una identificación de email y estamos mirando que no es coherente con la identidad del equipo. Pero bueno, tiene ese email, ¿cierto? Ahora ese mismo email vamos a verificarlo en la página de reporte aquí en Colombia, que sería email Colombia, ¿cierto? 56, 416, 020, 131. Entro, lo verifico, ¿cierto? Verifico y acá me dice que este email no se encuentra registrado en la base de datos negativo. ¿Se dan cuenta? O sea que el equipo está libre, no está reportado, pero el email no coordina con el dispositivo. Listo, eso es con respecto a esto. Miremos otro, a ver, otro que yo tengo por acá. Esta es la identificación de referencia de manufactura e email.
Ahora miremos, por ejemplo, este, a ver, tengo un Motorola acá. Vamos a prender este equipo. Mirar este que tengo aquí, un P8. Entonces aquí, dentro de este es importante porque ese tiene otras complejidades. Entonces aquí, si nosotros miramos, me está prendiendo un segundito. Si ustedes identifican ahí, dice modelo ALE L23, referencia de manufactura ALE L23, impreso en la tapa de atrás, ¿cierto? Vamos a ingresar acá, prendimos ya el equipo, lo desbloqueo, ¿cierto? Me voy a ajustes y acerca del dispositivo y miro, y miren lo que, por ejemplo, en este caso, aquí ya me está mostrando otro modelo diferente, y eso es porque a él le hicieron una modificación de software y quedó con un modelo que se llama HI 6210 SFT. Pero esto es una modificación que se le hace a estos equipos para que él pueda subir a la versión 6.0. ¿Sí? Igual sigue siendo un ALL23. Referencia comercial es un P8 Lite. ¿Sí? Y aquí me aparece también los emails. ¿Por qué me gusta mostrar estos equipos? Porque estos equipos ustedes son cosas que se van a enfrentar normalmente en sus talleres, ¿sí? Ahorita les voy a explicar, por ejemplo, con el Samsung, que al tener esa complejidad de que tiene un email modificado, yo debo tener cuidado cuando va a hacer instalación del sistema operativo, porque con una mala instalación del sistema puedo eliminar el archivo del parche de certificado o parche de señal, ¿sí? Que es un proceso que no se lo hice yo, pero yo puedo dejarlo sin señal así el email esté libre. ¿Listo? Tengo acá, voy a identificar este email que tengo aquí, el número 1. Voy a ir aquí otra vez a email.info y vamos a verificarlo. Me dice que pero, identifico acá, le digo que si soy un humano, miro, y le doy chequear. Y acá me parece que ese email sí es coherente con el equipo. Miren que es un ALL23, la misma referencia que vimos impresa en el dispositivo. Y aparte de eso, me está mostrando acá las especificaciones del equipo, ¿sí se dan cuenta? Entonces, este email, por ejemplo, sí es coherente con eh, la identidad del equipo. Vamos a buscar ahora aquí el email Colombia a ver qué nos aparece con respecto a este email que tiene este equipo. Listo. Acuérdense que aquí en el dispositivo yo puedo también mirar el número de email digitando asterisco numeral 06 numeral, ¿cierto? Vamos a identificar. ¿Listo? Este email lo verifico y también me aparece que el email no se encuentra registrado en la base de datos negativa, quiere decir que es un email que está libre y es coherente con
es coherente con la identidad del dispositivo. ¿Listo? Bueno, listo, Emanuel, gracias. Esa página vamos a chequearla que se llama emailpro.info. Y Víctor, si tienes una pregunta, déjala, vela dejando escrita en el chat y yo voy mirando. ¿Listo? Listo, ya hicimos identificación de email de referencia de manufactura. Ahora, ya después de que yo hago esta verificación, viene la segunda verificación que es identificar los modos. ¿Por qué yo debo identificar los modos y tenerlos claros? Porque el modo yo lo identifico porque el derecho de hacer un software es que yo haga un protocolo de recuperación de sistema operativo. Cuando yo hablo de que hago un protocolo de recuperación de sistema operativo es que normalmente lo primero que yo debo buscar cuando voy a hacer una restauración del sistema, es tratar de hacer una restauración por modo normal, ¿sí? Ir a configuraciones, ajustes, restauración de valores de fábrica y borrar el equipo por modo normal. Es el primer protocolo de recuperación que yo debo hacer con respecto al sistema operativo. ¿Por qué debo buscar hacer la recuperación por modo normal? Porque cuando yo hago la recuperación por modo normal, me estoy evitando un segundo proceso que es independiente al de instalación del sistema operativo. ¿Y cuál es el segundo proceso? La cuenta que viene normalmente ligada en todos los dispositivos, en estos casos de Android, de el, cuenta de Gmail, ¿sí? Cuando un equipo normalmente, todos los equipos nuevos de smartphone, para poder descargar cualquier aplicación, pues nosotros tenemos que crear una cuenta de Gmail y esa cuenta de Gmail queda ligada con el equipo. Cuando yo hago una restauración de él, normalmente él me va a pedir esa cuenta original que se le instaló en el momento de que se configuró. Entonces, muchas de las veces nosotros no tenemos presente que si yo hago una restauración por modo normal, voy a eliminar esa cuenta. Entonces me estoy evitando un segundo proceso, teniendo en cuenta que podemos hacerlo por modo normal, ¿cierto? Acuérdense que ayer cuando hablábamos de lo que nos brindaba la marca, yo les dije que copia de seguridad, ¿cierto? De una vez aprovecho para decirles que esa copia de seguridad que íbamos a hacer en la nube, pues se hace directamente con esa cuenta de Gmail. Es importante saber si el cliente tiene esa clave de esa cuenta, ¿sí? O no tiene la cuenta o se le olvidó la clave. Digamos que aquí en Colombia pasa mucho que llega bastante a veces los equipos por cuenta porque en mayor cantidad de personas de edad, porque dicen, no, es que yo cuando compré el equipo allá en el operador me crearon la cuenta. No, es que esa cuenta me la creó un sobrinito. No, es que esa cuenta me la creó un hijo, ¿cierto? Entonces, esas cuentas realmente no las tienen presentes y aparte de que no las tienen presentes, se les olvida, no tienen la clave, ¿cierto? Yo, como consejo, como consejo para ustedes en sus talleres, si ustedes tienen un Goodwill y empiezan a tener clientes recurrentes, normalmente lo que yo hago es que si tienen la cuenta, le recupero la cuenta por medio del dispositivo, ¿cierto? Y le pongo una clave que es el número de cédula de la persona para que no se olvide, ¿sí? O si toca crear una nueva cuenta, pues ustedes ya le empiezan a hacer ese seguimiento a su cliente y le ponen una cuenta, ojalá que le pongan el nombre completo o nombre y apellido, algo que no se olvide nunca y que ustedes tengan ahí como una semántica de correos, que si usted sabe que si ese cliente en algún momento volvió a llegar, usted sabe que el correo es el nombre de la persona y la clave es el número de cédula. Entonces usted ya empieza a tener esa lista de clientes que usted va agrandando en su taller. ¿Listo? Entonces, el modo normal, cuando yo hago restauración por modo normal, elimino esa cuenta. Pero cuando yo no puedo hacer restauración por modo normal, sino que ya me toca ir a hacer una restauración, sea directamente ya al modo de recuperación, o sea ya que haya tomado la decisión de flachar, ya ese proceso, si no tienen la cuenta, me toca hacer un segundo proceso. Y eso es bueno, poderle dar esas especificaciones al cliente desde un inicio para que después no haya malentendido. ¿Listo? Listo. Entonces, hicimos restauración por modo normal en el equipo y después de hacer la restauración por modo normal, el equipo siguió con sus fallas. Entonces, ya voy a hacer una segunda recuperación del sistema operativo y la segunda recuperación del sistema operativo la vamos a hacer por modo de recuperación.
Ya vamos a ver las opciones de recuperación y vamos a entrar al modo de recovery. Yo hago una restauración por modo de recuperación, ¿cierto? Prendo el equipo, verifico si sigue con fallas o si se solucionó el problema. Si no se soluciona, entonces ya tomo la decisión de que voy a instalar sistema operativo. Ahí ya he tomado una decisión y digo, listo, ahora sí voy a instalar sistema operativo. Y cuando yo tomo la decisión de que voy a instalar el sistema operativo, es donde viene que yo debo identificar primero qué sistema operativo tiene instalado el equipo para luego ir a descargar el adecuado, ¿sí? Que es parte de la organización en sus talleres, que es lo que yo les digo. Cuando ustedes normalmente dicen, me llegó un ALL23, voy a ir a descargar. Listo, usted puede ir a descargar el sistema operativo, pero usted no está consciente qué tipo de sistema operativo tiene el dispositivo para descargar uno adecuado. En Samsung hablamos de que tiene que ser referencia de manufactura y binario, ¿cierto? En Huawei hablamos de que tiene que ser referencia de manufactura y región o country o compilación, que le llaman, ¿cierto? Motorola, sí, y así sucesivamente con todos los equipos. Pero cuando yo ya tomo una decisión de que voy a flashar, antes de flashar, lo que hago es que identificar el sistema operativo instalado. ¿Que dónde lo identificamos? Lo identificamos uno, en acerca del dispositivo, número de compilación, como lo vimos ayer. En otros casos, lo vamos a identificar en el modo de recuperación, ya vamos a darnos cuenta. Y en otros casos lo vamos a identificar en el modo de flasheo, que también se puede identificar ese tipo de sistema operativo instalado, ¿cierto? Y también en una gran mayoría de equipos, pero personalmente o dirigidamente hacia Motorola, lo podemos hacer por medio de un comando de plataforma de fastboot, y ese comando se llama fastboot get bar al. Cuando yo le doy que en el modo de fastboot me obtenga todas las variantes, él me muestra ahí toda la información del dispositivo. Entonces, al tener esa información del dispositivo, ya sé qué sistema operativo tiene instalado y con eso puedo ir a hacer ya la descarga, estructura de búsqueda y descarga. Bien, ¿hasta acá alguna duda, alguna pregunta o todo claro? Profe, acá preguntan, profe, acá preguntan, eso depende del desarrollador, no todos meten el código de barras. Dice acá, pregunto, porque así me dijeron un día que fui a vender un teléfono, era mi uso personal, y me dice el muchacho que le había cambiado el email porque tenía el código de barras y no era, y era un Xiaomi. No, el código de barras no tiene nada que ver de que sea un Xiaomi o un Samsung. El código de barras lo que identifica es el número de email, ¿sí? Entonces, en algunos dispositivos aparece, en otros dispositivos no aparece. Lo que pasa es que, por ejemplo, en los Xiaomi, cuando se hace una modificación del email, que es la más común, puede que él pierda un email. Entonces, un email les va a quedar en cero y el otro email les va a quedar funcionando. Entonces, eso sí puede pasar. Pero lo que hace el código de barras es identificar cada número. Pues cuando yo identifico, por ejemplo, normalmente eso se hace con un lector de código de barras, pues yo leo el código de barras y él me tiene que arrojar ese mismo número de email con el que yo tengo escrito en números. Es realmente lo que hace. Pero no quiere decir que porque tenga el código de barras es porque lo modificaron. Eso depende, en algunos equipos aparece y en otros no aparece, dependiendo también si es nuevo o viejo. Inclusive en la gran mayoría de equipos nuevos aparece con código de barras. Acá dice también una pregunta, si un email está en lista negra, ¿es internacional el reporte? Depende hasta dónde se haya reportado. Normalmente el que viene internacional es cuando hablamos de Apple. Pero cuando yo verifico, cuando yo reporto un equipo, él queda reportado. Voy. Pero en algunos casos, que inclusive hace un tiempo se manejaba
mucho, que fue por eso que se ha empezado a hablar tanto del tema del email, que están haciendo una plataforma unificada. Por ejemplo, aquí ya hay plataforma unificada con algunos países. ¿Qué quiere decir? Si yo llego aquí en Colombia reporto un equipo por pérdida o robo, ¿cierto? Lo reporté directamente a Email Colombia. Entonces ya puede que ese reporte me aparezca en Argentina, me aparezca en Perú, ¿cierto? Y de pronto creo que ya está con Brasil. Eso es lo que se está haciendo una plataforma universal. Pero si ese email de pronto está reportado aquí en Colombia, pero yo me voy para España, pues puede que el equipo allá no esté reportado, porque no es internacional con el tema del reporte de operador, ¿sí? De señal, ¿sí? Pero esto del email sí viene a ser ahorita internacional, porque acuérdense que estamos migrando de email em, de lector de SIM card a un email que ya viene digital. Entonces, al hacer digital es para tener esa plataforma universal de emails, ¿sí? Y el otro es ya la lista negra cuando hablamos de Apple. Entonces, ya cuando hablamos de Apple, sí, directamente desde la marca queda que el equipo está reportado o en lista negra o como perdido. Entonces ahí sí ya hay otras complicaciones para hacer algunos otros procesos, una apertura de bandas, por ejemplo, ¿sí? O una activación. Eso es lo que realmente está con respecto al email, ¿sí? Inclusive lo que les decía hace un tiempo, que ya ahorita no funciona, pero hace un tiempo lo que hacían era eso, como que movían los equipos y equipos reportados acá se los llevan por otros países y funcionaban. Y ahorita la plataforma está más unificada. Profe, acá dice, una vez me trajeron un Samsung J2 Prime G532 de Claro. Venía reportado y aquí en Venezuela quedaba en emergencia. Sí, entonces, por ejemplo, ese es un equipo que ya viene reportado universal. Creo que hay una plataforma también de, de emails para Android, donde ya el equipo aparece reportado. Por ejemplo, en Samsung sucede mucho. Ya el equipo aparece reportado, ya viene inclusive cuando se conecta a internet, así sea Wi-Fi, actualiza y verifica que ese equipo está en lista negra. Entonces, al estar en lista negra, yo ya no puedo hacer otros procesos también. Y sí, sí puede pasar que entonces un equipo esté reportado aquí en Colombia, esté reportado en Venezuela, esté reportado en México, ¿sí? Profe, aquí dicen, por servidor lo mandan a lista negra global. ¿Global? Por servidor lo mandan a lista negra, negra global. No, por servidor lo manda a lista negra global. No entiendo bien qué quiere decir con por servidor, lo manda a lista negra global, o sea, para hacer un proceso Pues por eso servidor, escribieron acá. o que lo reportan por servidor. Dice servicio. O sea, yo sí puedo como servicio reportar un equipo y ponerlo en lista negra, ¿sí? O también por servidores puedo hacer una limpieza, ¿sí? Que es que si a veces lo sacan de lista negra, dependiendo del servidor con el que se vaya a trabajar. No hay más preguntas, profe, si quiere siga. Listo, bien. Entonces ahora sí, acuérdense que ayer estuvimos viendo cómo era la forma adecuada de buscar y dentro de eso vimos que era la referencia de manufactura, ¿cierto? Esa referencia de manufactura más el proceso. Acuérdense que hoy estamos ya viendo otra cosa que se llaman los modos básicos universales de reparación y conexión, que son 4. Los más básicos son 4. De ahí se desprenden cualquier otra cantidad de modos. Pero dentro de esos modos debemos tener claro que yo ya empiezo a hacer una estructura de búsqueda. Y esa estructura de búsqueda, cuando yo voy a hablar de un modo, por ejemplo, de recuperación, yo siempre les digo que la forma más adecuada para buscar el cómo ingresar a un modo
en un dispositivo, si yo no sé cómo ingresarlo, lo que hago es que miro la referencia de manufactura y pongo la palabra que adecuada, hard, y la voy a dejar escrita para que la tengan clara, hard reset, ¿cierto? Con esa palabra es la palabra más adecuada para que ustedes miren cómo hacer una recuperación del sistema operativo por medio de recovery. ¿Sí? Entonces, a veces no necesito ni buscar ni recovery ni cómo ingresar a recuperación, no, sino hard reset y la referencia de manufactura. Vamos a hacerlo acá. ¿Qué referencias estuvimos identificando? Entonces, vamos a mirar aquí. Hard reset, Ale L23, ¿cierto? Si yo pongo así a reset L23, automáticamente ya me aparece el listado de ítems buscados, ¿cierto? Y las formas de cómo ingresar. Ya vamos a mirar aquí cómo ingresar al modo de recuperación. Y pongamos de una vez la búsqueda para ingresar al modo de recuperación de la otra referencia que era SMG570N, ¿cierto? Reset. Listo. Entonces aquí ya me dice cómo ingresar al modo de recuperación en cualquiera de los equipos. Estoy haciendo esta estructura de búsqueda para que ustedes lo tengan claro y en el momento en que ustedes no sepan cómo ingresar en un dispositivo, parece que esto es cambiante. Dependiendo la versión y dependiendo la generación del dispositivo, yo cambio el ingreso a los dispositivos, ¿cierto? Entonces es la forma adecuada de buscar. En este caso, pues, no voy a hacer lo mismo de ayer, que es ir a buscar, mirar comentarios, sino que lo que voy a hacer es directamente hacer el proceso, ¿cierto? Esa sería una de las búsquedas. Otra de las búsquedas sería cómo ingresar al modo de flasheo. ¿Qué les recomiendo yo cuando ustedes van a mirar cómo ingresar a un modo de flasheo de un equipo? ¿Cierto? La forma más adecuada de ver cómo es el modo de flasheo de un equipo es viendo el proceso de flasheo del equipo. ¿Cómo puedo ver el proceso de flasheo de un equipo? Acuérdense que ayer estuvimos viendo algunas palabras adecuadas para ver cuál era el sinónimo de instalación del sistema operativo. Y ayer les había dicho que la palabra más adecuada para el sistema operativo era firma, ¿cierto? Firma. Entonces vamos a poner aquí. Firma de, en este caso es un ALE L23, ¿cierto? Y aquí me van a aparecer los procesos de flasheo para el ALL23, ¿cierto? Y ahora si pongo aquí firma SMG570N, busco. Entonces, si me voy, por ejemplo, ya a un instructivo o directamente a un proceso, un video de YouTube o un foro, pues voy a encontrar también el modo de ingreso en los dispositivos, ¿cierto? Para cualquiera de los dos, normalmente debo tener el dispositivo apagado y después de realizar una combinación de teclas. Entonces lo vamos a hacer. Aquí les quiero mostrar algo interesante y es que cuando yo voy a instalar sistema operativo, yo miro cómo hago la conexión con ese sistema. Pero diferente a eso, hay otras formas de conexión de los dispositivos. Tengo aquí dos equipos interesantes porque eh, quiero que miremos acá. Tengo, vamos a irnos acá. A mi otra vez cámara. Lo primero que vamos a hacer es ingresar al modo de recuperación en uno de los campos que tenemos acá. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer un protocolo de recuperación de sistema. ¿Cierto? Entonces vamos a agarrar acá. Vamos a agarrar acá este, era el que estábamos viendo, un ALE L23, ¿cierto? Vamos a hacer un protocolo de recuperación de sistema. Y lo primero que vamos a hacer es hacer una restauración por modo normal. Entonces, ¿cómo lo hago? Me voy a ajustes, ¿cierto? En este caso, vamos a mirar configuraciones avanzadas.
respaldo y restablecimiento, y acá restablecer los datos de fábrica. Entonces dice, esto borrará determinados datos de la memoria interna como sus cuentas, las configuraciones y datos de aplicaciones del sistema y las aplicaciones instaladas, ¿cierto? Yo selecciono aquí donde dice borrar memoria interna para que borre absolutamente todo y le doy restablecimiento. Dice, eliminar los datos del sistema, las aplicaciones, ¿está de acuerdo? Sí. Y ya hago aquí la restauración por modo normal, que es lo que yo debo buscar en cualquiera de los dispositivos. Listo. Este es una restauración por modo normal. En cualquiera de los dispositivos es igual, me voy a configuraciones, busco restablecimiento de fábrica y lo restablezco. No tiene tanta complicación. Y él hace aquí la restauración de modo normal. Listo, vamos a ver este aquí que restaure. Ese es el primer protocolo. Si con esto no me funciona, entonces ya me iría a revisar una segunda recuperación del sistema, y la segunda recuperación del sistema ya lo vamos a hacer por modo de recuperación. ¿Cómo lo puedo buscar? Ya vimos. Hard reset y la referencia del dispositivo. En este caso, pues yo me voy a ir acá directamente, voy a apagar el equipo, ¿cierto? Y teniendo el dispositivo apagado, pues hago la combinación de teclas. Y en este caso la combinación de teclas es volumen arriba, home y power. Los mantengo oprimidos hasta que él inicie en modo de recuperación. En algunos casos, cuando ustedes ingresan al modo de recuperación, él puede que les aparezca aquí así o les aparece el logotipo de Android solamente, no aparece más, ¿cierto? Cuando les aparece así, no les aparece las opciones de recuperación, normalmente lo que yo hago, lo que se debe hacer aquí, que les aparece así, si el logotipo de Android y no commands, entonces usted le da power y después volumen arriba y él ingresa directamente a ver las opciones. ¿Listo? Es importante también tener claro que la mayoría de los equipos en modo de recuperación, ¿cierto? Las opciones vienen en inglés. Entonces, esas palabras son palabras técnicas que el ideal es que no las vayamos aprendiendo a medida de que vamos trabajando con software, ¿cierto? Entonces, aquí nos dice, por ejemplo, que lo primero que nos muestra acá es un título, el título del modo, y este título de este modo es de que es Android Recovery, o sea, recuperación para Android. Entonces ahí ya. Seguido de eso, en estas letras amarillitas que ustedes ven, ahí tengo el sistema operativo instalado en Samsung. En la gran mayoría de los equipos Samsung, yo puedo ver ahí el identificar el sistema operativo que tengo instalado. Entonces, si un equipo, por ejemplo, está en logo y no entra al sistema operativo, pero sí entra a recovery y entra a flasheo, puedo identificar qué tipo de sistema operativo tengo instalado para de esa manera mirar cuál es el que voy a instalar, ¿cierto? Entonces aquí aparecería la identificación. En este caso aquí rápidamente nos dice que tiene un Android 8.0, que es un G570M binario 9, ¿cierto? Y otra cosa súper importante que a veces la pasamos por alto y que es súper importante es que también nos dice cómo me debo mover yo en este modo. Entonces él me dice que use la tecla de volumen arriba y la tecla de volumen abajo y power para confirmar. ¿Qué quiere decir? Que yo con volumen abajo me muevo, con volumen arriba me muevo y con power voy a seleccionar. ¿Listo? Después de esa primera parte de información, vienen las opciones de recuperación. Y las opciones de recuperación son las siguientes. Entonces, hay una primera que dice Reboot System Now, ¿cierto? Entonces, reiniciar el sistema ahora. Entonces, es que reinicien el sistema ahora, ¿cierto? Siguiente nos dice, esta es súper importante y es Reboot to Bootloader, ¿cierto? Entonces, esta de Reboot to Bootloader, no, lo que nos está indicando es que me reinicie el dispositivo en modo de flasheo. Yo puedo pasar desde modo de recovery a modo de flasheo con esta opción. Es importante que tengan claro que ahí dice bootloader y ese bootloader es una de las particiones principales del equipo y que por ende yo puedo identificar, acuérdense que aquí lo que estamos es identificando y aprendiendo a llevar toda esta reparación de dispositivos
Yo ya, con esta simple palabra, puedo tener claro que el modo de flasheo se encuentra en la partición del bootloader, ¿cierto? Dice reiniciar en bootloader. Y cuando reinicio en bootloader, él entra a flasheo, ¿cierto? Siguiente. Dice aquí, aplicar, uy, aquí dice, aplicar actualización por ADB. Entonces, normalmente es importante que tengan claro también que cuando ustedes encuentren en la gran mayoría de información, esa palabra de ADB nos hace mucha alusión a lo que es la depuración USB. ¿Listo? Entonces aquí se aplica actualización por ADB. Siguiente nos dice aplicar actualización por medio de la SDK, que quiere decir que yo puedo instalar un sistema operativo o aplicar una actualización por medio del recovery y tarjeta SD. Para algunos equipos el proceso de flasheo se hace por medio de micro SD. Y llegamos a las dos opciones de recuperación del sistema operativo, que nos dice Wipe Data Factory Reset. Esa es una de las principales que nos dice limpiar la partición de datos de usuario, ¿cierto? Y restaurar a los valores de fábrica. Entonces, ¿el que me estaba haciendo ahí? Estaba borrando la información del usuario y aparte de borrar la información del usuario, está volviendo el equipo a valores de fábrica. Entonces, ahí yo estoy haciendo ya una recuperación también del sistema operativo, ¿cierto? Y también tenemos otra que es Wipe Cache Partition, ¿cierto? Entonces, esa de limpiar partición caché también es importante. ¿Qué es caché? Caché es simplemente los archivos temporales que guarda el dispositivo. Entonces, normalmente yo también debo limpiar esta partición porque esta partición borra todos esos archivos temporales. ¿Qué es un archivo temporal para que lo tengamos un poco más claro? Normalmente yo les explico de esta manera. Cuando ustedes entran a una página muy pesada, acá podemos ingresar a la página, digamos, del éxito del tiempo. Cuando ella recién entra, normalmente la primera imagen que aparece es bastante pesada y dependiendo del internet, ella carga por sectores o se demora en cargar, ¿cierto? La primera vez que yo entro a esa página, pero ya una segunda o tercera vez que yo vuelvo a ingresar a la página, ya esa imagen va a cargar de buena, va a cargar súper rápido. ¿Por qué? Porque ya la descargué de internet, ¿cierto? Y quedó en donde? En los archivos temporales, o sea, en esa partición de caché. Todo lo que yo hago en un equipo se va guardando esos archivos temporales. Entonces, por ende, en algunos casos, cuando un equipo está demasiado lento, con yo solo hacer una limpieza de partición caché, puede mejorar el rendimiento. Entonces, por eso está esa opción de recuperación ahí. Y de ahí para abajo, pues ya tenemos opciones para montar sistema, para ver registros de recuperación, para ver una prueba de gráficos y para pagar el equipo, ¿cierto? Vamos a hacer en este caso las opciones que yo debo hacer para una restauración del sistema operativo por medio de recovery. Esto es súper común porque esto es lo que más les llega a ustedes. Entonces, no, que es que mire que se olvidó el patrón, que se quedó en el logo, que todos esos problemas básicos de software, lo primero que yo debo tratar de hacer es este tipo de recuperación, principalmente modo normal, si no lo puedo hacer por modo normal, me vengo aquí a modo de recuperación y en modo de recuperación hago una limpieza de datos de usuario, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, él me está mostrando aquí unos registros de restauración. Entonces él me dice que formateó la información, formateó la caché y la limpieza estuvo completa. Y me voy y hago la segunda opción y le digo limpiar partición caché. Con Power selecciono, le doy yes y quedan los dos registros de recuperación. Entonces se hizo la de limpieza de datos y restauración de fábrica y limpieza de partición caché, mostrando aquí sus registros. Y después de que yo hago esto, pues solamente le doy power acá para que le reinicie en el sistema operativo. Listo. En este caso fue por modo de recuperación en un Samsung Galaxy J5. ¿Listo? Queremos entonces, hagámoslo ahora en este caso para este que es el al L23. Lo apago, ¿cierto? Y hago combinación de teclas para ingresar a Recovery.
En este caso, entonces, era pues celular apagado, ¿cierto? Combinación de teclas, volumen arriba y power. Lo mantengo oprimido hasta que entra el modo de recuperación. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, este ya no tiene tantas opciones de recuperación, solo tiene tres. Nos dice reiniciar el sistema ahora, limpiar información y restaurar a fábrica y limpiar la partición caché. Bien. Y así sucesivamente en todos los equipos, en la gran mayoría de equipos. ¿Listo? Entonces ya hicimos ahí restauración por modo normal y restauración por modo de recuperación. ¿Qué estuvimos haciendo? Identificando modos. Estamos identificando modos y haciendo un protocolo de recuperación del sistema operativo. Ya después de que yo hago esta restauración por modo normal y la restauración por modo de recuperación y el equipo sigue con fallas o no puedo solucionar el problema, entonces ya tomo la decisión de que voy a instalar un sistema operativo, ¿cierto? Y cuando yo ya tomo la decisión de que voy a instalar un sistema operativo, entonces lo que hago es mirar qué sistema operativo tengo instalado y descargo el adecuado, ¿cierto? En este caso, como estamos hablando de los modos, quiero explicarles un poco con respecto al tema de los modos. Tengo un Samsung, bueno, vamos a dejar que este Samsung termine de reiniciar y vamos a ver el modo de ingreso al modo de flasheo en este equipo. En Samsung, digamos que no tenemos tanta complejidad con los modos porque él tiene su modo de flasheo y su modo de recuperación, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando hablamos de este tipo de equipos, como por ejemplo un Lua L20, este es un Lua L03, cuando vamos a mirar los modos de flasheo, en este caso él tiene dos tipos de modo de flasheo. Uno que se llama Fast Boot, que es el de inicio rápido, ¿cierto? Y el otro que es el MTK Preloader, ¿sí? Y eso a veces tiende a confundirnos un poco. Por eso es que yo les aconsejo que miren el proceso de instalación del sistema y miren cómo se conecta el equipo. Ya les voy a mostrar acá. Entonces, por ejemplo, en este caso, en este equipo, yo quiero ingresar al modo de flasheo, ¿cierto? Y normalmente a veces encontramos que el modo de flasheo yo lo hago ingresando en Fastboot, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo le doy aquí la combinación de teclas, volumen arriba y power, y él me aparece aquí un submenú y me dice en qué modo deseo ingresar, si en recovery, si en Fastboot o si en modo normal. El modo de Fastboot es un modo de flasheo, pero no en todos los equipos es el modo adecuado. O sea que en este caso este equipo tendría dos modos de flasheo, uno que es Fastboot si lo requiero utilizar por Fastboot, o el modo de instalación de sistema que se llama MTK Preloader. Ya lo vamos a ver. Yo puedo ingresar acá y seleccionar modo de Fastboot y con la tecla de abajo lo selecciono y él me dice que ya quedó en modo Fastboot. Si usted dice aquí Fastboot Mode, ahí yo ya puedo conectarlo con plataforma e identificarlo, hacer una serie de procesos, ¿cierto? Pero si yo necesito hacer un flasheo, ese no va a ser el modo de flasheo, porque este equipo, por ejemplo, se flashea con un programa que se llama Flash Tool, dependiendo del tipo de flasheo, porque tiene dos tipos de flasheo también, o tres tipos de flasheo, que uno es por medio de micro SD, otro es por medio de programa y otro es por medio de comandos, ¿cierto? Yo lo puedo hacer. En este caso, el más común sería por un programa llamado Flash Tool. Y este modo ya no nos serviría para utilizarlo por Flash Tool, sino que vamos a ver otro modo. Por ejemplo, miremos que el modo para este, si miramos un proceso, si yo buscamos de referencia de manufactura y cómo es el proceso de instalación del sistema, les va a aparecer que se hace por medio de modo de Flash Tool y se conecta al computador de la siguiente manera. Entonces, retiro la batería del equipo, ¿cierto? Voy a dejarlo aquí, aquí al ladito, para que veamos. Retiro la batería del equipo, en este caso de este equipo que se puede retirar la batería. Voy a ir acá y voy a abrir el administrador de dispositivos, que es el que me verifica todas mis conexiones. Administrador de dispositivos, ¿cierto?
Administrador de dispositivos, ¿cierto? Y aquí en el administrador de dispositivos me aparecen todos los dispositivos conectados. Me voy a ir a un ítem directamente aquí que se llama puertos COM y LPT y voy a hacer el proceso del equipo. Entonces, conecto el cable al computador, al computador, ¿cierto? Y con el cable conectado al computador voy a hacer este tratamiento. Conecto cable al dispositivo e ingreso batería. Y cuando yo conecto el cable e ingreso batería, él entra aquí en un modo que se llama modo MTK Preloader. Vamos a verlo. Lento un poco y listo. Vuelvo y conecto el cable que al computador. Vamos a ver qué tan rápido, porque es que como un poquito lento, pero el modo de flasheo verdadero en este equipo sería retiro batería, ingreso cable, ¿cierto? Ingreso batería y él entra al modo de flasheo acá. Bueno, entonces él conecta y ahí me aparece un ítem que dice MTK Preloader, que sería el verdadero modo de flasheo por Flash Tool, en este caso de este equipo, ¿cierto? Y lo tomaría el programa. Este modo de flasheo, por ejemplo, en este equipo, no es un modo que se mantenga ahí congelado, como decir en Samsung, sino que tiene una duración aproximadamente de 10 segundos. Entonces, mientras esos 10 segundos, él debe hacer enganche con el programa para poder que reconozca y empiece a hacer la instalación del sistema. Les voy a mostrar aquí por medio de internet cómo debería aparecer el ítem ahí. Un poquito lento y no lo está reconociendo, pero esto hay que tenerlo acá. Claro. Entonces, acá, entonces, miren, normalmente cuando ustedes conectan el equipo modo de flasheo, él desaparece así. Y dice MediaTek Preloader USB Beacon. ¿En qué apartado? En el apartado de puertos con mi LPT. Y ese es el modo de flasheo para este equipo, para la mayoría de equipos MediaTek Preloader. ¿Cierto? Listo. Ahora miremos, por ejemplo, el modo de conexión o el modo de flasheo para un dispositivo Samsung, que es este. Entonces, igual, ¿cómo buscamos? Pues ya saben que lo ideal sería ver un proceso de instalación del sistema operativo y mirar cómo lo conectan. Para este caso, el ingreso al modo de flasheo en un Samsung, en este Samsung de esta generación, es volumen abajo, home y power. Mantengo oprimido, ¿cierto? Y cuando mantengo oprimido, entonces él ingresa a esta pantallita azul que nos dice que hay que tener cuidado porque puede hacer modificaciones del sistema y dañar el sistema. Le doy volumen arriba para continuar, ¿cierto? Y ingresa al modo de flasheo. Cosa importante aquí también, y les voy a tratar de acercar para que ustedes vean ahí. Esa nota.
Él también aquí nos da una información, ¿sí? Esa información normalmente es datos importantes del equipo. Pero dentro de esos datos importantes, lo que podemos ver ahí es que también tiene un título, ¿sí? Y el título o el modo realmente de flasheo en Samsung, así como en Mediatek se llama preloader USB, ¿sí? MTK preloader, en Samsung se llama modo Odin. Y ese es el verdadero nombre, por eso tiene su título ahí, dice modo Odin. Normalmente en redes y en internet lo encontramos como modo descarga porque aquí dice download, ¿cierto? Que es descargando. Por eso lo llaman modo descarga y así lo encuentran por internet. Pero también le decimos modo flasheo. Aquí vamos a encontrar también una información y si ustedes se dan cuenta, vamos a ver si vemos acá. Ahí aparece la información y nos dice la referencia de manufactura del equipo, ¿cierto? Inclusive aquí nos está diciendo si el sistema operativo es oficial, ¿sí? Si inclusive tiene otro ítem que dice FRP log, ahí les puede mostrar desde un inicio si el equipo tiene cuenta o no. Si en ese ítem de FRP log aparece on, quiere decir que el equipo después de que yo le haga la restauración al flasheo va a pedir la cuenta de Gmail. ¿Se dan cuenta? Y hay otro que dice APSW Rep. Normalmente ahí van a encontrar esa letrica que dice B y es el número del binario, ¿sí? Entonces es el modo de flasheo en este equipo Samsung, ¿correcto? Ahora, miremos, por ejemplo, el ingreso a los modos en este Motorola. Un Motorola que es el display. Aquí también ya cambia un poco. Entonces, el ingreso para ese, ustedes ya saben cómo deberían buscarlo si desean buscarlo por internet. Ingreso para este sí. Volumen abajo y power. Cuando yo le doy volumen abajo y power, él me entra de una vez al modo de flasheo. En este caso, que es un Motorola, el modo de flasheo para este equipo sí es el modo de Fast Boot. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice Fast Boot Flash Mode, ¿cierto? Que es el modo de flasheo para este equipo. Pero yo ya al ingresar al modo de flasheo en este equipo, también puedo ver un menú. Y si ustedes miran aquí, yo le voy abajo, y aquí me aparece dentro del menú la palabra que dice modo recovery o recovery mode, ¿cierto? Lo selecciono y ahí ya me entraría al modo de recuperación en este equipo Motorola. Vamos a dejarlo que cargue y que ingrese al modo de recuperación. Listo. Entonces aquí él ingresó y si se dan cuenta, por ejemplo, en este caso, lo mismo. Entonces aparece el logotipo de Android acostado y dice no command, o sea, no tiene comandos. Le doy power y volumen arriba y me ingresa la información. En este, por ejemplo, que es Motorola, tiene la misma información arriba, ¿cierto? Información del sistema operativo instalado, cómo me puedo mover en el modo de recuperación y las opciones de recuperación, ¿cierto? Entonces, inclusive, mira, aquí vamos a hacer la opción que les dije. Aquí dice Reboot to Bootloader. Entonces, reiniciar en Bootloader. Si yo lo mando y le digo reiniciar en Bootloader, él me manda el equipo de estar en recovery a estar en modo de flasheo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ese es el modo de flasheo en equipos Motorola. Y así sucesivamente. Inclusive les voy a mostrar acá, por ejemplo, el modo de recovery en un iPhone. Tengo aquí un SE, segunda generación. Para el modo de recuperación de
SSE, yo lo que debo hacer es conectar el cable al computador, ¿cierto? Y conecto el cable al celular y voy a mantener, en este caso, el volumen abajo y el power oprimido, Esto. Ajá. ¿sí? Y aquí entra al llamado modo de actualización, que realmente siempre se ha llamado e-recovery, sería el modo de recuperación en iPhone, ¿sí? Que muchas veces confunden con el modo de flasheo. El modo de flasheo se llama DFU. El modo de flasheo es que entra, lo conecto al computador, el programa lo reconoce, pero el equipo parece que estuviera apagado o que no prendiera ni hiciera nada, que es el modo de DFU, el verdadero modo de flasheo, y en este caso este sería un modo de recuperación. Por eso les decía que en todos los dispositivos estos modos son universales. ¿Listo? Entonces, aquí está, por ejemplo, el modo de actualización en iPhone para esta generación de segunda generación. ¿Listo? Miremos aquí, que nos queda por terminar. Listo, están los modos, vimos los modos. Y importante, mire, les quiero agregar algo aquí, que es para que dejemos concluido el tema y lo tengamos presente. Y es que después de que yo hago el protocolo de recuperación del sistema operativo, ¿cierto? Y no funcionó, sino que ya tomo la decisión de instalar sistema operativo, pues yo identifico qué sistema operativo tengo y con eso hago la estructura de búsqueda y descarga, ¿cierto? Cuando yo ya tengo esa estructura de búsqueda y descarga unida con la identificación del dispositivo, yo debo llegar a un punto clave que yo les llamo punto clave número 1, que es parte de los principios y es archivos necesarios para realizar un proceso. Acuérdense que ayer estuvimos viendo que vimos una fuente de información, hicimos un documento y lo guardamos, ¿cierto? Hicimos una descarga, ¿cierto? Y después de la descarga, cogimos ese archivo que viene comprimido y lo descomprimimos, ¿cierto? Le hicimos una descompresión e identificamos qué tipo de sistema operativo puedo tener. Para esta parte que yo identifico qué tipo de sistema operativo puedo tener según la descarga que hice, hay que tener muy claro. Y dentro de esa misma estructura de identificación del dispositivo, yo tengo algo muy importante y es algo que se llama partes universales de un sistema operativo o firmware. ¿Cierto? Y esas partes son universales porque es como lo principal que yo debo tener claro cuando voy a hacer una instalación de sistema operativo, que todas esas partes estén y son universales porque de esas partes se desprenden otras más que a medida que ustedes van avanzando en software se van a ir dando cuenta de esas partes del sistema. Pero esas partes, si ustedes tienen claras estas partes del sistema, con eso ustedes ya tienen una base de sistema operativo. Y las partes universales son las siguientes. Una se llama boot o inicio, otra se llama recovery o recuperación, la otra se llama system o sistema operativo, la otra se llama phone modem o comunicación y la otra se llama customización o personalización. Esas 5 partes son las partes universales. ¿Por qué las tengo divididas así? Porque son las partes que yo puedo modificar por independiente cuando yo vaya a hacer un proceso más adelante diferente al de instalación de sistema operativo, ¿cierto? Entonces, el boot o inicio es todo el gestor de arranque, es el que le da el impulso a toda la parte de hardware para iniciar. Como su nombre lo dice, bootloader, boot o inicio, es toda la parte de gestión de arranque o gestor de arranque o gestor de inicio. Viene una segunda que sería recuperación o recovery y, por ejemplo, yo puedo modificar esta parte de recuperación sin necesidad de hacer alguna otra modificación en el equipo y yo puedo quitar ese recovery oficial e instalar un recovery avanzado. Para algunos procesos es necesario instalar recovery avanzado, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos la parte de sistema operativo
que cuando hablamos de sistema operativo o system es todo el Android con sus aplicaciones base, ¿cierto? Toda la parte del Android. También tengo la parte de comunicación. Acuérdense que normalmente cuando un celular salió al mercado, específicamente era para comunicación, llamadas, ¿cierto? Y por eso esta parte de comunicación es tan importante en los dispositivos. Entonces ahí se maneja toda la conectividad. Entonces estamos hablando de Bluetooth, Wi-Fi y frecuencia. Entonces, si yo en algún momento necesito hacer una modificación de la parte de comunicación, también lo puedo hacer. En algunos casos, por ejemplo, en Motorola, después de que se hace la actualización del sistema por medio del celular, después de que se actualiza, queda sin señal. Y eso fue porque hubo un error en el módem y yo puedo ir a modificar ese módem, ¿cierto? O, por ejemplo, si yo voy a hacer un proceso de apertura de bandas o de reparación de email, en un Samsung con una herramienta profesional, a veces algunos de los pasos previos para hacer eso es instale un recovery avanzado o haga un ruteo y instale un modem, ¿cierto? Entonces, yo puedo modificar solo esa parte de modem, ¿cierto? Y por último está la parte de personalización o customización, que esa parte de personalización es súper importante también porque ahí la vamos a encontrar de tres tipos. Parte de customización cuando hablamos de la marca, que es cuando un equipo viene libre y yo no encuentro ninguna aplicación de operador ni ninguna aplicación molesta, ¿cierto? Tenemos una parte de personalización que es de operador, que es, por ejemplo, cuando yo compro un equipo directamente en los operadores, como acá en Colombia está Claro, Movistar, Samsung, que ayer cuando hicimos una búsqueda y vimos los sistemas operativos a descargar, decía COV, COO, COM, y les dije que era parte de la personalización, se aloja aquí en la partición de customización, ¿cierto? O por último está la de desarrollador, que también lo hablamos ayer, que yo les dije que era esa palabra RUM, que son esos sistemas operativos modificados por desarrollador. Y esos sistemas operativos modificados por desarrollador son los que llamamos aquí desarrollador. Entonces, esas son las partes universales y yo debo tener claro que cuando yo hago un flasheo y hago un flasheo completo, debe contener ese sistema todas estas partes para que me modifique y me actualice todas las partes del sistema. No sé si hasta aquí haya una duda, alguna pregunta, alguna aclaración o está bien. Pues aquí dicen, profe, en recovery qué funciones sirven y cuáles no, a pesar de que aparezcan. En recovery. Pues en recovery podemos utilizar todas las funciones realmente dependiendo de no hay así como una función. De pronto sí hay algunas funciones que se han ido perdiendo en el tiempo. Por ejemplo, esa función que vimos en Samsung que decía Ya hablé con el muchacho y me prueba dijo de que gráficos. no había ningún Uno problema, no que le si fuera recovery para no, mañana o para porque pasado mañana. ya normalmente todos los equipos traen aceleradores. Sobre Ya el no hay prueba de gráficos. respecto al iPhone, el Podía iPhone se lo compré a un cliente. había otra que se llamaba calibración de touchscreen, y era que Me anteriormente pareció barato yo podía y me ingresar fue a claro recovery conmigo. y Entonces, hacer la dije, calibración este teléfono por a mí medio del Y la recovery. clave del celular, Camilo. me lo vendieron con Byte. Me lo vendieron y me dijeron que tenía ¿Y la calpaz. clave del celular? Entonces yo le ingresaba a la cuenta. Eso es Sí, como lo exacto. principal ahí. Cuando después le puse pacha del pino, se la... Aquí veo otra pregunta. Ahorita Dice, una pregunta por favor, ¿con el recovery se puede quitar cuenta de Samsung Account? Miren, pónganle cuidado. El proceso de la eliminación de la cuenta de Samsung se hace con herramientas profesionales, ¿sí? Pero les voy a contar un tip que yo hacía hace tiempo y era que, por ejemplo, cuando yo tenía un Samsung, no sé si ahorita que esté funcionando, habría que probarlo, no estoy tan seguro, la verdad, pero normalmente, como no es tan común que un equipo llegue con cuenta Samsung, yo lo que hacía era que ingresaba desde modo normal, eliminaba la cuenta de Google, ¿cierto? La eliminaba y después de eliminarla, iba y hacía un recovery. Y cuando yo hacía el recovery ya quedaba sin cuenta de Samsung. Entonces no sé si eso se puede estar utilizando todavía. Que normalmente cuando yo hago un recovery, eliminaba la cuenta de Samsung y como ya no tenía cuenta de Gmail, el equipo iniciaba normalmente.
Entonces, si es de pronto de esa manera, se podría volver a testear y mirar si todavía está funcionando. Si no, normalmente se hace con herramientas de pago o algunos programas libres. Listo, perfecto. Entonces, pues esas son las preguntas. Para muchos de los procesos es paso previo. Activar el OEM es paso previo. Por ejemplo, cuando vayan a ver ustedes una instalación o un desbloqueo de bootloader, por ejemplo, es paso previo activar el desbloqueo OEM para poder hacer el desbloqueo de bootloader. Lo que pasa es que de pronto puede tener ya bloqueo también de operador. Entonces, por eso es que no deja hacer la recuperación por medio de modo de recovery. Sí, el OEM está dentro de las opciones de desarrollador. Inclusive, cuando estén más adelante y vayan a ver otros procesos que que se vaya a explicar otros procesos, después de hacer una restauración, a veces no es normal que aparezca el OEM, porque él queda deshabilitado. Para eso yo lo conecto a Wi-Fi, hago como si fuera a actualizar el equipo y después vuelvo y ya me aparece la opción de desbloqueo OEM. Esto de que hice Command Server era lo que les decía de Motorola, que se quedaba sin señal o a veces no cargaba. Y eso es problema de software, eso se hace con unos comandos. Bueno, chicos, entonces eso era lo que les tenía para el día de hoy. Espero que lo tengan claro, que les haya quedado claro. Ya mañana vamos a ver un poco más de la plataforma ADB, conexiones ADB y Fastboot y algunos comandos básicos. ¿Listo? Gracias, profe. Listo, que estén muy bien. Espero que tengan una excelente tarde y nos veríamos mañana. O sea, eso Profe, es como muchas cuando, gracias. Y eso es como tarea, cuando profe, está tarea, la plataforma a ver. nueva recargas de Claro. Tarea porque ayer no dejó, ya explicó, entonces, ¿qué? Toca poner tarea porque, ¿qué? Vamos a dejar una tarea Sí. muy fácil. Quiero que indaguen una página que se llama Android Desarrolladores. Y mañana, antes de que iniciemos clase, socializamos qué de interesante hay en esta página. ¿Sí? Y otro punto es que miren, que vayan tratando de mirar cómo instalar una aplicación desde el modo de depuración USB. ¿Listo? Listo, profe. Entonces ponemos Pero, colegas, espero estén muy bien, que sigan en sus talleres. Acá les voy a mover un momentico esto. Les voy a presentar a mi grupo de trabajo. Tarea para todos. 14 punto algo. Miren, acá les voy a presentar mi grupo de trabajo. En este caso, pues yo ya estoy en mi oficina, en mi sitio de trabajo. Les voy a presentar a don Henry. Buenas tardes, Él está en el grupo. No, no, ya un momentico. ¿El estanque, profe? ¿No se escuchó bien? Él está ahí en el grupo con ustedes en formación estructural y también está haciendo aquí como ayuda con nosotros en la oficina. Él está de trabajo completo acá. Y también les presento al propio Alejandro, que él es de otra comunidad y estamos trabajando aquí en alianzas estratégicas. También es un grupo de software y dicta software avanzado. Pues ahí les comento. Qué bien, eso está bien. Saluden al grupo. Saludos, chicos.
Listo, muchachos. Listo, profe, muchas gracias. Entonces acá la tarea, muchachos, para Bueno, mañana. sí está para hoy mismo. Juiciosos, El profe importante, pregunta. vamos cuando se la pasen bien, no mentiras, siempre se bien. Una Gracias, hora, profe. sí, nos vemos mañana. Chaito, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Pero no sé si me puedo dar. Pero cuánto más solo te así es. Muchas gracias, muchachos.